Apolo. Apolo es una de las deidades principales de la mitología griega y uno de los dioses olímpicos más significativos, motivo por el cual le dedicaron una gran cantidad de templos. Hijo de Zeus y Leto y gemelo de Artemisa. Poseía muchos atributos y funciones, y posiblemente después de Zeus fue el dios más influyente y venerado de todos los de la antigüedad clásica. Es descrito como el dios de las artes, del arco y la flecha, que amenazaba o protegía desde lo alto de los cielos, siendo identificado con la luz de la verdad. Era temido por otros dioses y solamente su padre y su madre podían contenerlo. Es el dios de la muerte súbita, de las plagas y enfermedades, pero también el dios de la curación y de la protección contra las fuerzas malignas. Además, es el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón, el iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos. Estaba conectado a la naturaleza, a las hierbas y a los rebaños, y es protector de los pastores, marineros y arqueros. Los orígenes de su mito son oscuros, pero en el tiempo de Homero, siglo XVIII a.C., ya era de gran importancia, siendo uno de los más citados en la Ilíada, posteriormente de la mitología romana. Lo incluye recién en el siglo V a.C., época en que le dedican el primer templo. Hacia las personas conscientes de sus pecados y era el agente de su purificación. Presidía las leyes de la religión y las constituciones de las ciudades. Era el símbolo de la inspiración profética y artística, siendo el patrono del más famoso oráculo de la antigüedad, el oráculo de Delfos, y líder de las musas. Como jefe de las musas inspiradoras y director de su coro, actuaba como dios patrón de la música y la poesía. Su lira se convirtió en un atributo común. Los himnos cantados en su honor recibían el nombre de peanes. Pian era su nieto, hijo de Asclepio. Tuvo muchos amores, especialmente con sus musas, y producto de sus andanzas tuvo alrededor de una veintena de hijos, aunque en ese terreno tuvo algunas desgracias. Además, tuvo una serie de amantes hombres, entre ellos Cipariso y Jacinto. Fue representado innumerables veces desde la antigüedad, generalmente como un hombre joven, desnudo y sin barba, en plenitud de su vigor, a veces con un manto y un arco y un carcaj de flechas y generalmente una lira, creada por su hermano Hermes para él, y con algunos de sus animales simbólicos como la serpiente, que se utiliza en la medicina, el cuervo o el grifo. En la época helenística, especialmente durante el siglo III a.C., pasó del epíteto Apolo Helios a ser identificado por los griegos como Helios, el dios del sol, y de la forma parecida a su hermana se equiparó con Selene, diosa de la luna. Apolo fue identificado sincréticamente con un gran número de divinidades en sus diferentes lugares de culto y sobrevivió secretamente a lo largo de la expansión del cristianismo. En la Edad Media, Apolo fue identificado por los cristianos con el demonio, asociado con el poder profano. Como es sabido, el culto a otros dioses en la época cristiana estaba prohibido y era sinónimo de cumplir una condena en la hoguera, haciendo cumplir esto a través de edictos a lo largo de toda la extensión del vasto imperio romano. Ya en la era contemporánea, tales edictos de prohibiciones quedaron sin efecto, y su culto volvió a practicarse actualmente, y después del prolongado silencio de siglos, su culto es llevado a cabo por los seguidores del helenismo de Europa, América y especialmente de Grecia. Ya en la era contemporánea, tales edictos de prohibiciones ya quedaron sin efecto. El origen del nombre de Apolo es incierto. También es posible que Apelai derive de una forma antigua de Apolo que pueda ser equiparada con Apaliunas, un dios antolio cuyo nombre posiblemente signifique padre león o padre luz. Los griegos asociaron más tarde el nombre de Apolo con el verbo atoyuki, apollimi, destruir, por lo que fue visto entre ellos como aquel que destruye totalmente. Así se presenta el dios con el comienzo de la Ilíada, provocando una enfermedad y muerte entre los aqueos por medio de sus flechas, y recibiendo para ello apelativo del que el que hiere desde lejos. Además, se ha sugerido que Apolo procede de la divinidad hurrita e hitita, Aplu, que era ampliamente invocada durante años de plaga. Aplu se sugiere que procede del acadio Aplu Enlil, que significa el hijo de Enlil, un título que aplicaba al dios Nergal, que estaba relacionado con Shamash y el dios babilónico del sol.
Orígenes del culto a Apolo. Parece que tanto el Apolo griego como el etrusco llegaron al mar Egeo durante la Edad de Hierro, entre 1100 y 800 a.C. Desde Anatolia, Homero los presenta en el bando troyano contra el aqueo en la guerra de Troya. En el Bronce Antiguo, de 1700 a 1200 a.C., el Aplu hitita y Urrita, como el Apolo homérico, era un dios de las plagas y se parecía al dios ratón Apolo Esmiteo. Hay aquí una situación apotropaica en la que un dios que originalmente traía la plaga era invocado para acabar con ella, mezclándose con el tiempo por fusión con el dios sanador micénico Pien, que en la Ilíada de Homero era una deidad independiente, el sanador de las heridas de Ares y Hades. En otros autores, la palabra pasó a ser un mero epíteto de Apolo en esta faceta de dios de la curación. Homero ilustró tanto a Pin, dios, como a la canción con el aspecto de agradecimiento apotropaico o triunfo. Y Hesíodo también separó ambas cosas. En la poesía posterior, Pin es invocado independientemente como dios de la curación. Es igualmente difícil de separar a Pin en el sentido de sanador de Pin en el sentido de canción. Tales canciones eran originalmente dirigidas a Apolo y posteriormente a otros dioses, como Dionisio, Helios y Asclepio, relacionados con él sobre el siglo IV a.C. El pin se convirtió en una simple fórmula de adulación, cuyo objeto era implorar protección contra la enfermedad y la desgracia, o bien dar las gracias tras lograr dicha protección. De esta forma, Apolo llegó a ser reconocido como dios de la música. Su papel como asesino de Pitón llevó a su asociación con la batalla y la victoria, de donde procede la costumbre romana de que los ejércitos cantasen un pin cuando marchaban y antes de entrar en batalla, cuando una flota abandona el puerto y también tras lograr una victoria. Los vínculos de Apolo con los oráculos parecen también estar relacionados con el deseo de saber el desenlace de una enfermedad. Es el dios de la música y de la lira. La curación pertenece a su reino. Era el padre de Asclepio, el dios de la medicina. Las musas eran parte de su séquito, de forma que la música, la historia, la poesía y la danza le pertenecían. Lugares de culto. Inusual entre las deidades olímpicas, Apolo tuvo dos lugares de culto con influencia generalizada, Delos y Delfos. Los cultos de Apolo Sintio y del Apolo Pitio eran tan diferentes que podían tener santuarios en la misma localidad, que Apelai derive de una forma antigua de Apolo que pueda ser equiparada con Apaliunas, un dios anatolio cuyo nombre posiblemente significa Padre León o Padre Luz. Los griegos asociaron más tarde el nombre de Apolo con el verbo destruir. Nombres teofóricos, tales como Apolodoro o Apolonio, y ciudades llamadas Apolonia, aparecen por todo el mundo griego. El culto a Apolo ya estaba totalmente asentado cuando comenzaron las fuentes escritas, sobre 650 a.C. Santuarios oraculares. Apolo tenía su oráculo más popular en Delfos, cuya construcción era una auténtica acrópolis protegida por murallas con fuentes, un teatro y grandes recámaras individuales divididas por ciudades de procedencia, donde los consultantes dejaban sus ofrendas, mayormente labrados en oro, bronce y piedras preciosas. Este templo recibía miles de consultantes de todas partes de Grecia y del mundo mediterráneo, siendo Alejandro Magno uno de los visitantes más ilustres. Aquí la pitonisa la vaticinó que conquistaría el mundo. Este oráculo tenía la peculiaridad de no fallar con las predicciones. Atributos y símbolos. Los atributos más comunes de Apolo eran el arco y la flecha. Entre los atributos también se incluían la citara, una versión avanzada de la lira, el plectro y la espada. Otro emblema común era el trípode sacrificial, representativo de sus poderes proféticos. El laurel se usaba en sacrificios expiatorios y también para elaborar la corona de la victoria en los Juegos Píticos, que se celebraban en su honor cada 4 años en Delfos. La palmera también le estaba consagrada porque había nacido bajo una de ellas en Delos. Entre los animales que se le estaban consagrados se incluían los lobos, los delfines y los corzos, el cisne cantor y las cigarras, que simbolizan la música, halcones, la corneja gris, cuervos y serpientes, en alusión a sus funciones como dios de la profecía, los ratones y los grifos, míticos híbridos de águila y león de origen oriental. La influencia de Apolo en la arte de Grecia. El culto a Apolo como patrón de las artes y el respectivo culto a sus musas era de vital importancia en la antigua Grecia
y a quienes les debieron el progresivo desarrollo en todas las ramas artísticas, que son los fundamentos de los actuales en curso, como el teatro, la música, la danza, la poesía y la pintura. Los griegos consideraban a la música muy importante en sus vidas. Por esa razón es posible ver en vasijas y pinturas representaciones de las personas ejecutando sus instrumentos. Por primera vez se desarrollaron las teorías de la música en el siglo VII a.C., a partir de los estudios de Pitágoras, estableciéndose las 7 notas, el estudio de las escalas, conceptos de quinta justa y octavas, y las trilogías 1, 4 y 5 siglos, fundamentos utilizados en los diversos géneros musicales de la actualidad. Mientras tanto, el teatro estableció los géneros del drama, la comedia y la tragedia. La construcción de teatros floreció a lo largo de toda el Ade. Por último, hablaré de Apolo en el arte renacentista y posterior. Existen numerosas obras de arte en honor a Apolo en todo el mundo, tanto esculturas antiguas como modernas, además de pinturas de la antigüedad halladas en interiores de viviendas de Pompeya y las realizadas a partir de la era del Renacimiento. Marten van Heemskerk y otros, en la época del Renacimiento, su representación estaba solo permitida en relación a los reyes y miembros de la nobleza. Galería de Apolo en Louvre, obra del pintor y decorador Charles Le Brun, siguió decorándola Delacroix y fue terminada en el Segundo Imperio. Segunda, Salón del Trono o Salón de Apolo en el Castillo de Versalles. Estaba destinado a la recepción de embajadores y se daban también espectáculos de danza y música. Tercero, Jardines de Versalles. Aquí se encuentran bastantes representaciones del dios solar. Tercero, Estanque de Apolo, situado cerca del Gran Canal. En el medio se encuentra una monumental estatua de Apolo, obra de Jean-Baptiste Touby. El dios surge del agua conduciendo un carro tirado por 2 caballos. Cuarto, en el bosquecillo de los baños de Apolo, obra del siglo XVIII, se ve representado el dios solar en actitud de cansancio y rodeado de ninfas. Quinto, Apolo y Aurora de Gerard de Lairesse, 1671, se encuentran en la Metropolitan Museum of Art en Nueva York. Y bueno, esto es todo por mi exposición. Mi nombre es González Santana Jonathan, del 148A del Colegio de Ciencias Humanidades Sur.